Bueno, ¿por qué esto? Pues fundamentalmente porque la asociación tiene tres pilares en que se sostiene, ¿vale? La prevención, el acompañamiento y la investigación. Pero lo que más nos gusta a nosotros es el acompañamiento, ¿de acuerdo? O sea, es como la misión que llamamos nosotros, acompañar, y fundamentalmente es, el espíritu es que la gente pueda aprender a vivir con esta enfermedad. Ese impacto, ¿vale? Es un pacto inicial importante, en que en el primer momento determinado pues tenemos las dudas de vida y tal, y luego hay un largo recorrido en el que la asociación quiere ayudar a esta gente. ¿Por qué? Porque queremos que el espíritu de todo esto es que tengan un estilo de vida propia, que sea un relato más dentro de su vida, que no personifique en su persona el tema del cáncer, ¿de acuerdo? Esto es lo fundamental, que lo tengamos, vive al lado nuestro, pero no metido dentro de nosotros, porque si no, no vivimos. Entonces, ¿el arte nos puede ayudar a esto? Bueno, científicamente ya hemos visto que sí, ¿me entiendes? Hay artículos científicos en que el arte puede ayudar. Hoy literatura y poesía puede ayudar. Cine y teatro puede ayudar. Música y dibujo puede ayudar. Creemos que sí, entendido a, sobre todo, este relato de vida de estas personas, ¿vale? Y luego también otra parte es ver cómo esta enfermedad que se llama cáncer, ¿de acuerdo? Y viene, nosotros hemos humanizado esta palabra ahí con lo del cangrejo, que nos viene de los griegos, que era cártinos, y al final en latín era cáncer, y nosotros en el castellano pusimos una tilde allí, ¿vale? Y queremos ver en los diferentes autores si el cáncer como tal, por él solo, como por familiares, había influido en su arte. No es el cáncer, tema. La verdad es que cuando me llamaron me dio un poco de miedo. Ya sé que estaba detrás mi amigo Raúl Usieto, que me mete en un montón de líos. Me daba cuenta de que, bueno, pues que en los últimos años, o sea, más que, por supuesto, hemos leído muchos libros sobre el duelo, sobre el cáncer, sobre distintas enfermedades de un montón de escritores, pero sobre todo, que luego lo contaré, contaré alguna cosa, lo que me ha pasado, incluso hoy mismo, viniendo hacia aquí, pues que tenemos muchos amigos, bueno, pues que se han ido o sea, que durante mucho tiempo han estado peleando con el cáncer, lo han llevado con gran entereza. Me gustaría luego contar alguna historia. Y luego, sobre todo, lo que más me ha impresionado, pues no sé, de Vicente Almazán, el gran fotógrafo de lo cotidiano en Zaragoza, de Antonio Ceruelo, de un montón de gente, de Javier Hernández, el gran ilustrador que se acaba de morir ahora, ha sido siempre un poco esa sensación de combate silencioso, poderoso, del coraje, de la entereza y también un poco de algo que, digamos, de la convicción de que la ciencia se está transformando, está todo el rato abriendo caminos y, bueno, pues es que es una enfermedad que, como cuenta López Otín, que saben ustedes que hizo una trilogía sobre todo este proceso, sobre, bueno, es un libro, son 3 libros muy complejos pero fascinantes porque explican el cáncer y muchas más cosas, la vejez, un montón de cosas. Bueno, parece ser que, como poco, de cada 3 personas una tendremos cáncer, ¿no? Y bueno, pues es un tema realmente que de alguna manera nos asusta, nos estimula, en el sentido de que también nos hace estar no en tensión, sino en alerta, nos hace ser muy solidarios los que no tenemos de los que tenemos y sobre todo aprendemos todo el rato de la gente, no sé, de las lecciones que te dan de vitalidad, de amor a la vida, de resiliencia. Ahora yo estaba pensando, por ejemplo, en un gran artista zaragozano, bueno, que ha hecho toda su carrera por el mundo, que ha vivido en Mallorca, que era Vicente Pascual Rodrigo, que al final de su vida se instaló en Utebo, de la Hermandad Pictórica, un pintor, digamos, orientalista, minimalista, es increíble. Y yo, cuando llegó a vivir allí a Utebo, bueno, pues lo iba a ver todos los días. Y era un hombre que estaba haciendo su poesía, una poesía exquisita, la publicó Olifante, y estaba todo el rato tomando su pipa de morfina, ¿no? Y me preguntaba, ¿te importa que tome la pipa de morfina?
Digo, no, todo lo contrario, es decir, yo estaba admirado y el que estaba sobrecogido era yo, de su tranquilidad, de su parsimonia, de su necesidad que tenía todo el tiempo de buscar asideros, ¿no? Asideros, es decir, sabía que estaba en peligro, sabía que no le habían dado mucho tiempo, pero a la vez tú le veías con unas ganas de vivir, con unas ganas de recordar, con unas ganas, o sea, que yo estaba como conmovido e impresionado. Y la literatura es, como he dicho ahora, es, en primer lugar, puede ser un relato, ¿no? Puede ser el relato, la confidencia, la confesión, ese descenso pues a la lucidez, al dolor y también a la esperanza, ¿no? Yo viniendo hacia aquí pensaba en un escritor que siempre fue que siempre estuvo enfermo, que era también un enfermo imaginario, un enfermo real, que era Vicente Aleixandre, el premio Nobel del año 77, que decía que para él la literatura nacía del dolor. Evidentemente, él no tenía cáncer, no tuvo cáncer, no se murió de cáncer que yo recuerde ahora, pero hay otros escritores que de repente se han enfrentado al cáncer, bueno, pues con una, como les digo, primero como con esa necesidad de tomar contacto incluso con el cuerpo de otra manera, de ver cómo reaccionan todos los días a la relación con los demás, al amor, por ejemplo, a la melancolía, yo estaba pensando, por ejemplo, un caso, antes que alguien ha hablado de la mortalidad, por ejemplo, Christopher Hitchens escribe un libro precioso, así de pequeñito, sobre cómo él vive el cáncer y dices tú, bueno, pues sabes que seguramente al final está la despedida, pero te das cuenta también, es decir, lo está escribiendo con un lenguaje especial, sabiendo que la literatura puede ser un viaje, puede ser también, digamos, una gran confesión, puede ser un salir a buscar, a explorar, pero también puede ser, en su caso, para él y para los demás, una catarsis, ¿no? Es decir, es alguien que de repente se enfrenta con la impotencia y en ese enfrentamiento encuentra como muchos motivos para resistir, para aguantar y nos da lecciones a los que a veces estamos como... No sé, es como si de repente, estando muy bien de salud, la vida nos vence igualmente y estamos aborrecidos, amargados y angustiados. Y eso pasa constantemente. Hay muchos escritores que se han enfrentado precisamente, han querido contar el cáncer, primero porque es una forma de dialogar contigo, porque a veces es una forma de esperanza, porque a veces es una forma de conocerte mejor, de conocer mejor también, como digo, el cuerpo, pero es también un extravío de los sentidos. Yo creo que la literatura, los que cuentan el cáncer, o sea, se enfrentan a un montón de cosas que son realmente fascinantes. Eso es lo que vimos. Estaba tomando unas notas, por ejemplo, cosas sencillas, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de escritores que se han muerto de cáncer en los últimos tiempos, hablando solo de escritores contemporáneos, ¿no? Ruiz Zafón, de repente, sabéis que era un escritor que estaba en pleno éxito y tuvo, o por ejemplo, un escritor que ahora está muy de moda, que lo podéis ver muy de moda, en fin, sobre todo en niveles no exactamente mayoritarios, pero sí minoritarios, digamos, de escritura de buen gusto y perturbadora, que es Rafael Chirves, ¿no? Rafael Chirves ha escrito, como sabéis, se han publicado estos días, acaban de salir los tomos 5 y 6, y es un escritor que en los últimos años se enfrentó al cáncer con gran entereza. Siempre había sido un escritor entre turbulento, un poquito amargado, con una sexualidad compleja, que no encontraba su sitio, pero ves también, es decir, la fuerza que tenía, ¿no? Que a mí eso me ha conmovido, esa fuerza que tenía, esa ¿cómo os diría yo? Esa afirmación que tenía en el lenguaje, esa afirmación que tenía en la literatura, con todas estas posibilidades, ¿no? Porque la literatura, lo que yo digo, como la pintura, como la fotografía, ¿no? O sea, son instrumentos realmente, primero que sirven para conocer el mundo, para hacer crónica de uno mismo, para hablar de cuánto sé de mí, pero también de cuánto sé del mundo y cuánto puedo explorar el mundo, ¿no? Y pues si os parece empezamos así, y tú has trabajado mucho, María, cuéntanos cosas. Bien, pues decir que para mí es un placer muy grande estar hoy aquí y la verdad que siento mucha emoción desde el día en que José Manuel tuvo la idea de lanzar
pues este certamen Cangrejo de literatura, bueno, de arte y enfermedad, ¿no? Porque nos ha dado la oportunidad a una serie de personas que tenemos que ver con el arte, desde la literatura, el teatro, cine, música, pintura, pues hablar también, ¿por qué no? Y claro, de la enfermedad. Así que muy, muy agradecida, muy emocionada y también muy feliz de poder compartir el diálogo pues, con Antón. Da gusto escucharte, me encanta tu pasión y tu uso de la palabra, porque él es un gran poeta y luego lo descubriremos. Además, estoy entre caras amigas, la familia, amigos y entonces esto me arropa mucho. Y claro, es un tema que el de la literatura en este caso y el cáncer, que me ha hecho releer grandes obras y eso también lo tengo que agradecer, porque de otra manera a lo mejor no las hubiera releído o hubieran seguido en la estantería, así que siempre es un reencuentro muy agradable el que el lector tiene con el libro. Para mí así lo ha sido durante toda mi vida y creo que para todos los que estamos aquí, pues seguramente también. Yo quería empezar pues estas reflexiones que he ido un poco articulando en estos días para compartirlas hoy aquí. Pues quería empezar con una cita precisamente de Almudena Grandes, que dice: la cultura es un ingrediente de la felicidad. La filosofía, la literatura y las artes ayudan a comprender mejor la complejidad de la realidad humana y a reconciliarse con lo vivido. Almudena Grandes. Disciplinas, y cito ahora al también fallecido Nuccio Ordine, que dijo: disciplinas como la música, la literatura, el arte pueden hacer a la humanidad más humana. Hoy vamos a hablar de literatura y literatura es palabra. También me gustaría citar, ahora de repente pensaba cuando escuchaba a Antón, en Emilio Lledó y en que somos palabra, es verdad, ¿no? Somos palabra, cómo nos expresamos, nuestros sentimientos, lo que hemos vivido, nuestra historia, lo que hemos sido, lo que nos hubiera gustado ser y lo que nos gustaría ser, ¿no? A través de la palabra. La literatura, como decía Antón, efectivamente nos ayuda a reconstruir el mundo y a sanar el alma. Leo estas frases que he escrito. Refugios amables y mágicos, como decía Irene Vallejo, en los que encontramos nuestras luces, sombras, deseos, claroscuros, todos nuestros descubrimientos, anhelos, miedos, el conocimiento de uno mismo y de los demás, nuestras situaciones y las ajenas. Empatía. Encontramos nuestros centros de gravedad. Estos libros colocados en nuestras estanterías, librerías, como la que tenemos hoy aquí, decía Antón Castro, que parece que estamos en Nueva York, que nos acoge, la librería de Santos Ochoa, y las bibliotecas, como esas bibliotecas soñadas de las que hablaba Borges. Decía: yo imagino mi paraíso como una biblioteca, cuanto más nutrida mejor. Siempre pensé que el paraíso era algún tipo de biblioteca. Fieles compañeros a veces los libros en nuestra soledad o en momentos en los que, aunque estemos acompañados, nos sentimos solos. La literatura nos ofrece esa compañía, yo diría, incondicional. Salimos y entramos, cada lector transita por los libros como él cree, y eso nos da lo que decía Cervantes, el don más preciado, que es la libertad, mi querido Sancho. En esta época acelerada, y recurro de nuevo a Nuccio Ordine, que a mí me gustaba mucho personalmente, los libros se presentan como aliados para recuperar el placer de la lentitud. Y esto ya nos da bastante serenidad y nos reconforta, ¿no? La lentitud, la concentración, la intimidad, la calma, la esperanza. Y estas últimas palabras son de Nuccio Ordine. Entonces, los libros que hemos seleccionado, con una lista que podría ser más larga, más debatida, son libros de autores consagrados. En la actualidad encontramos una amplia literatura también de personajes famosos del mundo del espectáculo,
de periodistas que me inspiran respeto, pero nos hemos centrado, o yo creo que los dos, Antón y yo, en libros que nos ofrecen otro diálogo, otros caminos más complejos, que nos hacen reflexionar más, que nos iluminan de otra manera, como decía Umberto Eco, esa ópera aperta, ¿verdad? Esos libros que nos hacen dialogar, el lector encuentra en ellos el significado con su interpretación. Estos libros, un poco lo que he podido documentarme y lo que hemos podido ir un poco concluyendo, como decía Antón, son libros donde los protagonistas tienen cáncer y la enfermedad es el motor para contar la historia y para hacer una reflexión personal en la que nos podemos encontrar o no, y de nuevo historias en las que podemos entrar, salir y sentirnos libres, ¿no? La primera de ellas es la Edad de Hierro del Nobel de Literatura Coetze, que está allí, es esta, en edición de bolsillo. Aquí la protagonista es una profesora retirada de latín que es diagnosticada un día de un cáncer terminal, y entonces ese es el motor que le invita a ella a escribir una carta. Entonces esta obra, esta novela, tiene la forma de una carta que ella escribe a su única hija que vive en Estados Unidos, es decir, muy lejos de ella. Entonces esta señora, que además resulta un personaje muy cercano cuando lo lees, Coetze tiene una escritura, yo creo que Antón también lo compartía conmigo estos días, estas reflexiones, que es muy directo, muy valgrano y escribe muy bien. Y ya en las primeras páginas te desvela un poco lo que va a ser el libro, pero luego hay tantos matices dentro del libro que vale la pena leerlo. A mí me ha gustado releerlo. El caso es que el día que a ella le diagnostican cáncer, pues bueno, va a entrar a su casa y encuentra un vagabundo al lado de su casa. Y entre ellos se establece una unión muy especial, una amistad, una compañía. En todo momento se tratan de usted y se van ayudando y comparten el sufrimiento y la desesperanza, en este caso en una sociedad que ella detesta, que es el régimen sudafricano apartheid, que además es uno de los temas recurrentes de Coetze. Entonces, a partir de la enfermedad, ella hace un análisis también de todo lo que le rodea, ¿no? Entonces, allí hay un motor diferente. Tenía alguna cita, sí, no sé si tienes una preciosa aquí. Sí, a ver, mira, si la leemos. Esta de aquí es muy bonita. Dura, todo el libro es muy duro, pero... Sí. Mi principal tarea a partir de hoy, resistir el ansia de compartir mi muerte, quererte a ti, amar la vida, perdonar a los vivos y marcharme sin amargura. Aceptar la muerte como algo mío y solamente mío. ¿A quién escribo entonces? La respuesta, a ti, pero no a ti, a mí, a ti en mí. Es una carta que escribe a su hija y será a este vagabundo, a su fiel compañero, y más citas, pero leemos solo esta, ¿no, Antón?, para no alargarnos, y le confiará la carta para que se la entregue a su hija. Esta es una de las obras seleccionadas. Otra, que no sé si anda por ahí o no, es La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que para algunos es considerada su mejor obra, más allá de Ana Karenina. Es una obra muy breve que él escribe casi ya al final de sus años de producción literaria y de vida. En La muerte de Iván Ilich, aquí la enfermedad, porque el protagonista tiene cáncer, pues es el motor, otra vez utilizo la palabra, el facilitador del conocimiento de sí mismo. ¿Y qué le ocurre? Bueno, él es un juez ruso de una familia acomodada, aristócrata, que un día, cambiando, nos tenemos que imaginar un apartamento de techos altos en San Petersburgo. Él va a cambiar una mañana de domingo una cortina en su casa, un trabajo doméstico, se cae, nota un dolor en el costado, pero aquel dolor no remite y es diagnosticado por un cáncer. Y entonces, a partir de ahí, él se pregunta ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Que es una de las preguntas también recurrentes en varias obras de las que citaré hoy aquí, ¿no?
Entonces, en ese porqué, él, que está rodeado de su familia y de una sociedad muy convencional, porque él pertenece a una aristocracia en la que él ha sido además muy activo, encuentra en uno de sus criados a su compañero. Este criado es el que le abrirá los ojos y con el que establecerá unos diálogos muy intimistas, ¿no? Y es una cita que tengo aquí, dice: Gerasim, el nombre de este criado, era la única persona con la que se encontraba a gusto. Esta obra de Tolstói está narrada en tercera persona. Era el único que no mentía. Además, según todas las apariencias, era el único que comprendía lo que estaba sucediendo y no consideraba necesario disimular, solo se compadecía de su extremado y consumido señor. Al final, esta obra es como una rendición de cuentas. Se pregunta si su trabajo, si su modo de vida, si todo lo que él ha ido construyendo valía la pena, si lo hizo bien, si podía haber sido al final de otra manera. Antes de pasarte otra vez la palabra a ti... Sí, déjame que cuente una cosa curiosa. Yo estuve, muchos de ustedes a lo mejor han estado en Moscú. Yo estuve en Moscú en la casa de Tolstói, ¿no? Es un escritor, como saben, bueno, en España se está publicando constantemente, sobre todo en Acantilado. Es uno de los grandes, has dicho Anna Karenina, pero Guerra y Paz, tiene un montón de obras, tiene unos diarios fabulosos. Fue una persona que aprendió a montar en bicicleta a los 67 años y él se hacía los zapatos. O sea, yo he visto todo el aparato para hacerse los zapatos, las hormas, todo, era una cosa realmente espectacular. O sea, era un personaje que tenía un sentido, digamos, artesanal, no solo de la escritura, sino de la vida, de la relación con los trabajadores, que sabes que fue también pues un ecologista, que fue también digamos, muy pionero en un montón de cosas, un personaje realmente espectacular. Y cuando veías su casa, su mundo, o sea, tenías la sensación, aunque él era un señor comparado, por ejemplo, con Dostoyevsky, que sabéis que era un personaje absolutamente angustiado, víctima del juego, de las drogas, de todo, era un personaje, digamos, que también tenía, o sea, eso, la sabiduría de la tierra, ¿no? Pegado ¿sabes? A las pequeñas cosas, y tenía una relación muy especial pues con los campesinos, con los trabajadores. Y, bueno, sabéis que su mujer, que se publicaron en Aragón, publicó en Chordica, publicó 2 libros donde al parecer no era ese personaje tan transparente y tan buena gente que parecía, ¿no? Pero en todo caso yo creo que es uno de esos grandes escritores que, bueno, que escribió prácticamente hasta su muerte y que tenía una percepción de la literatura enorme, y sobre todo con el libro que has dicho lo que hace es una de las grandes obras maestras de la literatura breve, ¿no? Porque él hacía esos, sabéis que cuando se publica, por ejemplo, Guerra y Paz, que lo publica Mario Muchnik, es un libro que a él le lleva media vida y que le arruina, y publica más de 1000 páginas, y no me acuerdo ahora muy bien la cifra, estaba por ahí el libro, pero creo que eran más de 10.000 notas, o sea, que era, digamos, un escritor realmente titánico. Perdón. Solo como detalle, ¿eh? No, muy buen detalle, la verdad que estaba pensando a raíz de lo que decías que justamente Tolstói, como ha dicho Antón, escribe esta obra al final, y entonces esa fama de mala gente que llevaba, pues él justo en esos años su vida torna a ser más espiritual, cambia un poco, ¿no? Y yo creo que la muerte de Iván Illich es un reflejo precisamente de esa vía más espiritual, de ese recogimiento que él empieza a tener, y ya nos acercamos al final de sus días, ¿no? Sí, le pasa igual un poquito. Hay otro escritor que también escribió del cáncer, que también tenía una relación muy especial con la naturaleza, que era Thoreau. También tiene un libro donde habla de estos temas. Sí, sí. Hay otro libro que también me gustaría nombrar, porque además veo que está por aquí expuesto, de Thomas Mann, que es El cisne negro, y que precisamente también, al igual que La muerte de Iván Illich, es una de sus últimas obras, ¿no? Es una novela que Thomas Mann, como ustedes saben, como sabéis, fue también Nobel de Literatura, y al final de sus días escribe también otra novela que es El cisne negro, y es bonita porque además trata también de pintura, para Lucía, que habla el viernes, ¿no? Bueno, pero la protagonista es una madre viuda que vive con sus 2 hijos y es diagnosticada también de cáncer. Entonces es bonito este libro porque había tenido sus diferencias con su hija, además uno de los diálogos tiene que ver con la literatura, con la pintura abstracta,
o no, en fin, tenían gustos diferentes, eran diferentes. Y al final, cuando ella es diagnosticada, porque comienza, bueno, había dejado de tener la menstruación, entonces la vuelve a tener, ella crea unas falsas ilusiones, se ven después, se enamora con un amor imposible y empieza a acercarse a su hija y encuentra en ella una compañera. Y es muy bonita esa relación también que hace Thomas Mann en El Cisne Negro, ¿no? Una madre con una hija que habían tenido muchas diferencias y se unen al final. Y le da muchos consejos de la vida, la madre a la hija. Me parece también una novela conmovedora. No podemos dejar de citar... De las menos conocidas. De las menos conocidas, sí, porque es más conocida La montaña mágica, hombre, que he visto que también la han puesto por ahí. No habla del cáncer, pero sí de la tuberculosis, ¿no? Es un libro sobre la vida, la muerte y es un libro muy existencial. La vida en un sanatorio antituberculoso a los pies de los Alpes, a través de enfermos, las relaciones que hay entre ellos, las relaciones con sus cuidadores, con sus familiares, la muerte está presente, pero con una visión humanista y también muy, muy interesante ya en una novela mucho más larga. No, iba a comentar un detalle muy gracioso que siempre me conmovió mucho. Sabéis que Thomas Mann, claro que fue un gran escritor que marcó muchísimo a muchas generaciones. Él se inscribe en esa tradición germánica muy poderosa, pues con Musil, con un montón de gente. Y al final de su vida, bueno, él escribió unos diarios, y en los diarios, si os acordáis, que muchas veces los han citado, incluso Javier Marías ha hecho burla de ellos, contaba todas sus... digamos, sus respuestas fisiológicas, me echo un pedo, hago tal. Pero una de las cosas que más me impresionó a mí de él, y esto no es exactamente un chiste, pero habla también de la condición humana, es que al final de su vida escribe, dice, que todavía se acordaba y que le producía un gran malestar una primera mala crítica a su primera novela. Y eso lo decía después de haber ganado todos los premios del mundo y de haber recibido las mejores críticas, ¿no? O sea, que eso también explica a veces las obsesiones que tiene un escritor, es decir, lo has recibido todo, has tenido todos los premios, premio Nobel, tienes unos hijos que son escritores, y sin embargo de repente te obsesiona, cuando te vas a ir todavía tienes como mala conciencia de una mala crítica, no la perdonas. Bueno, qué curioso también la retroescena de los escritores, ¿no? Sí. De ver la otra cara. Luego nos enseñarás tú también tu otra cara, Antón, pero ya la estamos viendo, pero te veremos como poeta. Dentro de la selección, y luego pasaremos ya a la poesía, mucha literatura de duelo, son obras que duelen leerlas, pero quizá, pensaba yo estos días, duelen más no leerlas que leerlas. Cada uno transita por el libro, como he dicho antes, con libertad y también con su miedo, ¿no? Entonces, son historias que conmueven, que dejan huella, que a veces tienes que dejar el libro, pero luego vuelves otra vez, pero al final te iluminan de alguna manera. Una de las novelas que voy a citar ahora responde a un encargo. Es decir, tú eres escritor, cuenta esta historia. Este es el ejemplo de Vidas ajenas de Emmanuel Carrer. Y él dice así: en cuestión de pocos meses fui testigo de dos de los acontecimientos que más temo en la vida: la muerte de un hijo para sus padres y la muerte de una mujer joven para sus hijos y su marido. Alguien me dijo entonces: eres escritor, ¿por qué no escribes nuestra historia? Era un encargo y lo acepté. Empecé pues a contar la amistad entre un hombre y una mujer, los dos supervivientes de un cáncer, los dos cojos, los dos jueces, la cojera también, estoy pensando que algunos personajes, no sé por qué, son cojos. En El Cisne Negro, la hija de la protagonista es coja. Bueno. El cojo es un personaje muy ostense de Tomeo. Ah, ¿ves? Que era de Quicena. Pues bueno, al poco de regresar de vacaciones, en este caso, esto es está basada en hechos reales, como dice él,
pues el autor recibe la noticia de que su cuñada ha tenido otra recaída y él cuenta la relación que tiene Juliette, que es su cuñada, con la enfermedad terminal y la forma que tiene ella de enfrentarse a la muerte, de preparar a sus hijas, de preparar a su familia y todo ello lo conocemos a través de los testimonios que él va recogiendo de las amistades de Juliette, que es juez, en fin, de la familia. Esta lectura en concreto nos invita a hacernos preguntas como ¿se puede superar el dolor? Los miedos, ¿cómo los vencemos? ¿Se pueden vencer o no? Tenemos que aprender a convivir con ellos. ¿Existe la felicidad? Porque la felicidad es un tema muy presente en el libro. Se presenta como algo efímero que en demasiadas ocasiones pues identificamos como algo ya pasado. De paso, Emmanuel Le Carrère se pregunta sobre su propia vida, ¿no? Está contando la vida de su cuñada, pero lo que le ha pasado, pero él también se pregunta, ¿yo soy feliz? ¿Yo llevo la vida que en realidad quiero llevar o no? Es otra. Y luego pasaríamos, Antón, a los poemarios de duelo, que son varios, que los hemos... Bueno, de aquí tenía una cita de Emmanuel Le Carrère, pero no sé si leerla o no. Sí, búscala. Bueno, Emmanuel Carrère, como sabéis, es un grandísimo escritor. Hay sobre todo un libro suyo que en España ¿me oís bien, verdad? Sí. Que en España se hicieron 2 películas, también en Francia, que se llama El adversario, que cuenta un hecho real, como sabéis, la historia de un personaje que de repente empieza a mentir y de eso va haciendo una bola de nieve. La bola de nieve es tan apabullante que lo aplasta a él, pero aplasta también a su familia hasta el punto que mata a sus hijos, mata a su mujer, etcétera, etcétera. Y es un escritor que ahora mismo hace muy poco publicó su último libro y bueno, tuvo algunos problemas porque daba demasiados detalles de su vida personal con la mujer de la que se acaba de separar, ¿no? Y ella le ha planteado una serie de querellas y al final ha tenido que, bueno, pues ajustar un poquito. Y también en Francia, no diré que censura, pero sí hay algún... Bueno, pues él también intentó evitar... Pero es un escritor, bueno, que no solo habla de sí mismo, sino que ha sido capaz, pues, de hablar de Limonov. Bueno, es un escritor estupendo, muy poderoso, un escritor, estos escritores europeos. Hay una serie de escritores franceses, como sabéis, el viernes en Canfranc se le da el premio Formentor a uno de los escritores franceses más delicados, que es Pascal Quignard, que también es músico, que ha sido pianista y que es una persona, bueno, pues por ejemplo ahora se acaba de reeditar un libro delicioso que se llama Todas las mañanas del mundo. Y bueno, yo creo que esos escritores franceses, Pierre Michon, Éric Bouillard, que sabéis que acaba de estar hace muy poquito en Barbastro, son escritores, bueno, pues que se acercan a uno de los temas que estamos tocando de distintas maneras, que son el tema de la enfermedad, que tiene como gran teórica, hay muchos, pero como gran teórica, como sabéis, una de las más importantes es Susan Sontag, sobre todo bueno, las metáforas, la enfermedad y sus metáforas, bueno, que ahí explica, bueno, muchísimas cosas que le han servido para teorizar y para, bueno, hay muchísimos libros, o sea, no nos caben aquí, pero vamos, yo creo que son libros estos claves, ¿no? Para, sí. Sí, sigue contando. Lee tu fragmento. Pues la cita era, cada mañana desde hace 6 meses, voluntariamente, he pasado unas horas delante del ordenador para escribir sobre lo que más miedo me da en este mundo, como antes ya he dicho, la muerte de un hijo para sus padres, la de una mujer joven para sus hijas y su marido. La vida me ha hecho ser testigo de estas 2 desgracias, una tras otra, y me ha encomendado, o al menos así lo he comprendido, dejar testimonio de ellas. Me ha ahorrado rezo para que siga haciéndolo. A veces he oído decir que la felicidad se aprecia retrospectivamente. Pensamos, no me daba cuenta, pero yo era feliz entonces. En mi caso no es cierto. He sido infeliz mucho tiempo y muy consciente de serlo. O llamo lo que me ha tocado en suerte y no tengo mucho mérito porque es algo amable y mi filosofía entera se resume en la frase que habría murmurado. Sigue, dice, y además prefiero lo que me acerca a los demás hombres que lo que me distingue de ellos. También esto es nuevo, es decir, el aprendizaje que al final hace él contando sobre lo que le pasa a los demás, ¿no? Un poco casi complementario a esto que dice, sabéis que hay un escritor portugués que dicen que, bueno, siempre decían, había como, en Portugal había como
4 o 5 escritores que eran candidatos al premio Nobel. Sabéis que el que lo ganó fue Saramago, pero decían siempre que quizá ese primer gran escritor, bueno, Pessoa al margen, pero Pessoa sabéis que no tuvo apenas popularidad en vida, era Miguel Torga. Luego aparece José Cardoso Pires y luego aparece un escritor que lo veremos, lo podéis buscar aquí, que es Antonio Lobo Antunes, que es uno de los escritores también absolutamente caudalosos, tiene una forma de escribir muy especial, tiene una forma de puntuar muy especial, utiliza casi el monólogo interior a la manera de Joyce y a la manera de Proust, y ese tiene un libro que se parece mucho a Vidas ajenas, que es un libro que se llama Sobre los ríos que se van. Es un libro que cuenta precisamente un hombre, un enfermo de cáncer en el hospital. La gente, o sea, cuenta un poco todo el proceso con toda su, bueno, pues un poco lo que hemos dicho, con todas estas, digamos, esta casuística que es, pues, que está llena de dignidad, que está llena de pelea, de búsqueda, bueno, de muchas, y también, evidentemente, de momentos, bueno, pues que te dejan como muy desamparado, ¿no? Y hay mucha gente, este es un personaje también muy atormentado, muy complejo, es un hombre que estuvo en la guerra, en Angola, y, bueno, pues hay gente que realmente dice que él realmente es su propia autobiografía. Bueno, a mí me parece que sí, es una persona muy fumadora, nunca se sabe, pero es un libro de esos, yo no sé si habéis leído sus libros, que a veces son primero demasiado largos, parece que no tienen argumento y es como si te metieses en una selva absolutamente intrincada de lenguaje, de sensaciones, de voces. Es un escritor con muchas voces, ¿no? Y una de las voces aquí muy interesantes, muy poderosas, es la voz del cáncer. Y vamos a hablar, creo que también, de un libro que yo creo que, bueno, que todos tenemos en la cabeza, no sé si todos lo hemos leído, pero es un libro que ha marcado mucho a las personas que, bueno, a los escritores y sobre todo en lo que se llamaría la literatura del duelo, ¿no? Sabéis que en los últimos años pues hemos leído muchos libros sobre el duelo, ha habido, no diré que exactamente una moda, pero hemos visto pues el libro de Joan Didion, El año del pensamiento mágico, bueno, unos cuantos que no vamos a citar aquí todos, pero yo creo que ha habido un libro que ya tiene prácticamente este año, si no me equivoco, está a punto de cumplir 50 años, que es Mortal y Rosa, que es la historia del hijo de Paco Umbral, que se llamaba Pincho, de Paco Umbral y de, como sabéis, de María España, la fotógrafa. Y bueno, Paco Umbral es una persona que tiene una imagen pues, de frivolidad, un hombre que siempre se ha dicho pues, que imitaba, pues, de alguna manera, a Camba, de alguna manera a González Ruano. Es el escritor Río, ¿no? Ese escritor que sabéis que realmente hizo casi todo en los periódicos, pero también hizo un género muy especial, que es el género memorialístico, muy interesante. Hizo una cosa muy bonita, que es la novela crónica, por ejemplo, Leyenda del César Visionario, y luego tiene, entre otros, ese libro, que como os digo, es un libro, no diré que es sin argumento, porque es la historia de su hijo Pincho que se acaba muriendo, ¿no? Y es un libro realmente muy especial. Como saben ustedes, Paco Umbral, a pesar de esa imagen de hombre a veces botarate, de ese tipo que parece que estaba malquistado con el mundo, que era capaz de insultarte por cualquier cosa, etcétera, era sobre todo un gran lector y era un gran analista de un montón de escritores. Él tiene una biografía preciosa del que quizás sea su gran maestro, que es Ramón Gómez de la Serna, y lo que se llama en España Las Vanguardias. Él tiene un libro sobre una persona que le marca de manera absoluta, que es Federico García Lorca, que se llama Lorca, poeta maldito. Y él tiene un libro también muy interesante, entre otros muchos, porque ha escrito casi más libros que Acertís, ¿no? Tiene otro libro que es estupendo, que es sobre Valle Inclán. Yo creo que son... Bueno, perdón, y tiene otro fundamental sobre Baudelaire. Entonces, ahí estarían un poco escritores que le marcan mucho. Pero él, que es a donde quiero ir, es una persona que ha asimilado muy bien lo que se llamaría la poesía del 27. Entonces, Mortal y Rosa es un libro que es un ejercicio de estilo que está inspirado en la poesía del 27 y también en Juan Ramón Jiménez. Es un libro lleno de imágenes, es un libro donde el vigor,
la belleza, la torrencialidad, la capacidad de significaciones que puede tener el idioma alcanza su plenitud. Y en este caso concreto, al servicio de algo que a él le ha dolido profundamente y que le ha dejado huérfano, ¿no? Es decir, es el caso, claro, cuando se muere alguien y cuando se muere esa inocencia acribillada por el destino que es un niño, claro, te quedas absolutamente desamparado. Y ese es un libro realmente, para mi gusto, claro, hay libros que a veces se vuelven insoportables, ¿no? O sea, yo cuando me llamaron por este tema, la verdad es que como soy gallego y soy un poco supersticioso, me da como, ¿sabes? O sea, me sobrecoge, ¿no? Entonces hay libros que te sobrecogen y este es uno de ellos. Y hay otro libro que te sobrecoge, que hablábamos con María si lo había leído y me dice, no me atrevo, que es el libro de Sergio del Molino, La hora violeta. Yo soy compañero, bueno, ahora Sergio pues ya trabaja en casa, colabora en otros medios, pero bueno, todos hemos vivido en Heraldo de Aragón esa situación, ¿no? La situación del compañero que de repente tiene un chaval y el chaval pues tiene leucemia, ¿no? Pues imaginaos qué situación. Y todos lo sufrimos, lo vivimos, vimos, bueno, esa situación que muchísimas veces te coloca en el abismo, en la impotencia más absoluta, a la vez te agarras hasta el aire invisible para tener esperanza, para vivir, y bueno, pues o sea, todos lo habíamos vivido físicamente. Cuando publicó el libro, bueno, pues yo lo tuve que leer por profesionalidad, porque bueno, pues en fin, no tienes que leer, lo tienes que entrevistar y tal, pero es uno de esos libros que realmente pues cuenta muchas cosas. Sobre todo lo que cuenta es, primero eso que digo, ¿no? El candor ese, no hay cosa como más tremenda, ¿no? Más que de repente un niño que empieza a florecer como una rosa, de repente alguien venga, el destino, el azar, lo que sea, eso es tremendo. Y luego ver cómo los padres se sienten, cómo se acepta eso, cómo se asume, cómo se vive, ¿no? Es muy complicado y en el libro cuenta, digamos, todo este proceso, cuenta también la gente que le echa una mano, cuenta también el proceso, digamos, de hospital en hospital, hay un elogio, hay una crítica al mundo sanitario y es un libro, él decía el otro día en una entrevista, no sé si la leeríais, que decía, no puedo olvidarme de mi hijo porque eso sería muy miserable. Es decir, que su hijo está ahí para siempre, él ahora tiene otro hijo que tiene creo que unos 10 años más o menos, pero aún así de eso no te puedes olvidar. Y este es un libro realmente conmovedor, es un libro tremendo. Antes le comentaba a María una cosa, hay un escritor aragonés que muchos conoceréis, que se llama Fernando San Martín. Fernando San Martín también tiene un hijo que se llama Jorge, vive felizmente, que también un día tuvo la leucemia, ¿no? Y yo me acuerdo, claro, yo soy muy amigo de Fernando, es como de esas personas para mí muy entrañables, lo quiero mucho, somos del mismo año, pero somos muy amigos de hace mucho tiempo. Son esos amigos que dices que son como un hermano que te nace en otra familia, ¿no? Y entonces sí, claro, es que todos tenemos un poco eso, ¿no? O sea, parece una frase literaria, pero pensad un momento los amigos del alma que son los hermanos que te ha regalado la vida en otra casa, ¿no? Y eso a mí me encanta, ¿no? Es maravilloso. Bueno, y entonces Fernando, imaginaros, es decir, el niño lo tenían que llevar constantemente al hospital, él estaba absolutamente desesperado, bueno, pensaba que esto acababa mal, que el abismo se abría más negro que nunca, y bueno, y lo pasó fatal. Y escribió un libro que os recomiendo también, si lo podéis soportar, es un libro muy poético, muy delicado, creo que es 3 heridas producidas por un rinoceronte, me suena que es algo así. Y bueno, a mí me pasó una cosa muy curiosa, os la cuento, no por narcisismo, pero también porque a veces la literatura no es que obre estos milagros, pero tenemos derecho a pensar que los obra, ¿no? Yo quería mucho al chico, yo no dibujo ni la cuarta parte de bien que Isidro Ferrer, pero cuando dedicaba mis libros hacía una sirena que me había enseñado a hacer José Luis Cano. Y entonces al niño le gustaba mucho que le hiciera sirenas. Entonces Fernando me decía, hazme una sirena para Jorge que está en el hospital y le voy a dar una gran alegría. Y entonces yo lo que hice ya no solo era dibujarle sirenas, que soy malísimo, pero tengo afán, ¿no? Y entonces, sino que empecé a escribir, primero escribí una historia que se llamaba Jorge y las sirenas, que era una cosa pequeñita, los que sois escritores, apenas 15 líneas.
y el niño le gustó mucho, se las leyó y, bueno, pues 2 semanas después le escribí otras 15 líneas. Entonces, al final hicimos un cuento que se llamaba Jorge y las sirenas. Yo tengo un compañero, he trabajado con muchos artistas, pues con Cano, como digo, con Natalio Bayo, con Andrés Ferrer, con un montón de gente. No he trabajado con Isidro Ferrer, pero como siempre he trabajado, lo admiro mucho. Y entonces, un amigo que vive ahora en Biescas, se llama Alberto Aragón, hizo un libro que es como una película que se llama Jorge y las sirenas. Y como os digo, Jorge está súper vivo, está súper bien, y yo si de algo me siento feliz es, puedo imaginar que poéticamente yo he ayudado a que Jorge, a través de la literatura, superase el cáncer. Sí, sí. Qué bien, Antón. Qué bonita la historia, ¿eh? De Jorge y las sirenas. Sí, bueno, es de esas cosas que te pasan, que yo no la iba a contar, pero me he acordado y se lo he contado a ella viniendo y digo, pues, sí, bueno, hay que contar esto porque claro, al fin y al cabo la literatura también es esto. O sea, cuando vemos los carteles de aquí del maestro Isidro, dice, es que esto me lleva, primero, me hace preguntas, segundo, me enseña muchas cosas de arte, tercero, me enseña a ver la vida de otra manera. Aprendes tanto, o sea, claro, vas de vuelo, ¿no? Entonces la literatura de vez en cuando te sana, te consuela, te da vida y a veces te da estos detalles, ¿no? Claro que sí. Bueno, Antón, poco más que decir. Antes de ya pasarte luego la palabra... Ya... Podemos leer un poema de... Si queréis, terminamos, entonces... pero hablamos de leernos un poema. 1 año y 3 meses, ¿no? Sí, sí. Bueno, este es uno de los libros... Bueno, ya sabéis... Esta es una de las colecciones más bonitas de poesía que hay en España, hay muchas, tenemos aquí en Aragón unas cuantas, pero esta es una colección que publica Tusquets y tiene un título muy bonito, siempre es así, esta forma, esta estructura, como veis, dorada, la caja, y este negro, este blanco, se llama Nuevos Textos Sagrados. Generalmente, Luis García Montero publica en 2 editoriales, en Visor, donde además dirige una colección preciosa, que es ahí la colección normal que conocéis de negro, y hay una colección verde preciosa, donde él también publica. Y, como sabéis, bueno, pues ya sabéis que era el compañero de Almudena, vivió el cáncer de Almudena, que además fue también una experiencia que han contado los amigos, que han hecho reportajes increíble, sobre todo por la entereza, bueno, sabéis que poco antes de morir terminó su última novela, que era una novela, no era la de la serie, sino que ella de vez en cuando, esta serie que estaba haciendo de los, digamos, sobre los episodios de posguerra, pues ella de vez en cuando hacía unos libros como más ligeros que le servían para contar lo que estaba pasando en España en el presente, ¿no? Eran como, de alguna manera, esos libros de mensaje, de llamadas de atención, de advertencia, como hizo con el último. Y entonces Luis vivió, lógicamente, su proceso, su cáncer, y ha hecho este libro, que es un libro muy bonito, 1 año y 3 meses, que es más o menos, digamos, lo que duró todo este proceso, la quimioterapia, etcétera. Y es un libro realmente, al principio, cuando lo lees, claro, cuando ves esto, sabes que es la historia, pues hombre, te conmueve, ¿no? Estás ahí, digo, ¿entro o no entro? Bueno, pues entras y es un libro muy cotidiano, porque es un libro que habla de cómo se vive la vida, ¿no? Es decir, tú tienes cáncer y evidentemente te comportas lo mejor que puedes y a veces la persona que vive contigo, tus hijos, también te observan, ven, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Tu dignidad, ven tu entrega, ven cómo estás al tanto de todo, cómo sigues agarrándote a todo. Y entonces ¿o quieres leerlo tú? Si quieres, lee tú vale, y yo el final. No, lee tú este. Sí, lee este texto que es muy bonito. Me gusta más el de... El que tú quieras, sí, lee tú, el que tú quieras, sí. Tú lee el que quieras, siempre. Pues si quieres, no, lee tú. ¿Leo yo el final? No, lee el que tú quieras, sí. Venga, vale. Hombre, que además lo has seleccionado tú. Sí, que porque también... a veces la enfermedad es una certeza, pero también es una ficción, porque nosotros también la combatimos, digamos, con sueños, ¿no? Me voy a curar, va a aparecer el medicamento milagroso, ¿no? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, no te interrumpo, son los detalles, pero me acuerdo de La Bordeta. ¿Os acordáis La Bordeta? Es La Bordeta, claro, yo me acuerdo perfectamente, tenía en televisión un programa que se llamaba Borradores, y le hicimos a La Bordeta un programa en su casa
que duró 40 minutos en su casa, la bordeta con la hinchazón, peleándose con el cáncer. Y entonces te dabas cuenta, o sea, que la bordeta, o sea, sabía que tenía los días contados, pero la cantidad de cosas que te quería contar, cómo de repente la memoria se le poblaba de maravillas, de personajes, de cariño, de ternura, de... O sea, ¿sabes? No me interrumpes, Antón, es que da gusto escucharte, No, o sea, que de interrupciones nada, al contrario. Bueno, y voy a leer este poema que creo que nos ha gustado a los dos, lo habíamos seleccionado los dos. El libro es precioso, os encantará. Es un poemario muy, muy bello, muy bello. La verdad de las ficciones. La veo en el espejo, mientras se arregla los cabellos como quien hace cola en la puerta de embarque en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. Me vigilan a mí los maniquíes con su sombra de ojos y sus pelucas educadas con el verbo buscar y en la razón del arte. Cabellos en el viento de la vida, tristezas rubias, pelirrojas, negras, ordenadas por la quimioterapia. Eres tú, le comento, y me sonríe. Ninguno de los dos, ninguno, nunca, habíamos sentido de este modo que existe la verdad en las ficciones. Nunca tuvieron las miradas tanto amor a la vida. Bueno, ya veis que es absolutamente precioso. Bueno, yo como ella me había traído una... Si os parece, termino con una cosa. Leo los últimos versos y sí, ya... Sí. ¿no? Y los últimos ya del poemario, que creo que son también muy bonitos y que ya termino con ellos y doy paso a la poesía del propio Antón, escrita por él, y me parece que con eso clausuramos de la mejor manera este diálogo. Al final, los últimos versos de este poemario de García Montero a Almudena y a todos nosotros, dice: no me quejo de verte morir entre mis brazos. El poema es más largo, solo leo los últimos versos. Comprendí que los viajes y los libros con sus dedicatorias siempre han sido maneras de cuidarnos. Comprendí las raíces de nuestra militancia, comprendí la factura de querer de un modo tan completamente viernes. Comprendí el argumento de esta historia en la noche estrellada, una historia de amor, este año y 3 meses. Estos días finales que ya son, ahora, recordados, los más felices de mi vida. Y antes de darte la palabra, sí, me gustaría también citar a Rosa Montero. Sí, hoy muy bonito. Está ahí el libro, me parece, ¿no? Que también es del duelo, la ridícula idea de no volver a verte, pero ella tiene una cita con la que me gustaría terminar y agradecer esta tarde hoy aquí y ya terminar contigo, Antón, que dice: todos necesitamos la belleza para que la vida nos sea soportable. Lo expresó muy bien Fernando Pessoa. La literatura, como el arte en general, es la demostración de que la vida no basta. No basta, no. Por eso estoy redactando este libro, por eso lo estás tú leyendo ahora. Así que muchas gracias, Antón, y a ti. Gracias a ti. Ahora te escuchamos a ti. Quisiera, bueno, nos hemos dejado un montón de libros, o sea, tenemos un inventario que son más de 50 o 60 libros que tengo yo por aquí, que ella también tiene, pero yo, antes de hacer un pequeño homenaje, si me lo permitís, hay un libro que os recomiendo, que a mí me gusta mucho y además lo vais a identificar de inmediato. Es un libro que se llama Una pena en observación, de C.S. Lewis, y lo vais a reconocer por una película que se llama Tierras de penumbra. C.S. Lewis es Luis es el escritor de las Crónicas de Narnia, ¿no? Y entonces él casi en los últimos años ya de su vida conoce a una poeta norteamericana y se enamora de ella y ve una relación preciosa, pero al final ella, le aparece el cáncer. Y todo ese proceso es realmente precioso y es un homenaje a la convivencia, a la esperanza, a la poesía. No sé si os acordáis de la película, que es realmente una maravilla. El libro es cortito, 120 páginas, lo ha publicado Anagrama y os encantará. Y yo querría terminar, porque lo hemos hablado aquí, por hacerle, si me permitís, un homenaje a una persona que quiso con locura Huesca, que era él de alguna manera reencarnó el espíritu de su abuelo, que era un hombre de Siresa. Su abuelo era una persona que era trabajador, que era campesino, agricultor,
tuvo una relación amorosa, creo que con una chica, la dejó embarazada, pero al parecer la familia no quería que se casara con ella y entonces, un poco aborrecido, tenía la sensación de que todo le iba mal, se marcha a Argentina, allí tiene su familia, se casa con una chica, creo que era de Málaga, tiene un hijo que se llama Santiago y el hijo tiene un otro hijo que se llama Javier Hernández. Bueno, Javier Hernández estudió, como sabéis, muchos sabéis, hizo un diseño, estudió arte, hizo muchas cosas y hay un momento de su vida que se le plantea, después de haber trabajado en muchos lugares, él era de Rosario, como Messi, le gustaba mucho recordarlo, entonces hay un momento de su vida que se plantea qué va a hacer y decide venirse a Barcelona. En Barcelona no le va la vida muy bien y hay un momento que dice, bueno, o me vuelvo para Rosario para seguir mi vida o voy a Huesca. ¿Y por qué viene a Huesca? Porque resulta que un hermano de su abuelo vivían aquí, la familia lo acogió muy bien y además un hermano de su abuelo se acaba casando con la chica que él había dejado embarazada. Es decir, aquí lo acogieron muy bien, aquí empezó a hacer su carrera como dibujante, creó un editorial, bueno, primero empezó a hacer autopublicaciones y luego finalmente creó una editorial, ¿no? Y yo me acuerdo, nos veíamos mucho, comíamos en Zaragoza en un restaurante que está en Casa Jiménez, que se llama Pasta Nostra, y entonces un día, bueno, pues empezamos a pensar un tema, un trabajo, y me dice, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer la editorial? Que voy a publicar cosas, que vamos a publicar un libro que es casi la historia, que es un libro Leporello, que se llama El tango de Doroteo, que es un libro que tiene 7,5 metros y se puede leer por las dos caras y es casi su vida. ¿Cómo le llamo a la editorial? Digo, chico, está clarísimo, los libros de ida y vuelta, porque, o sea, realmente tu caso, o sea, tu abuelo se va y tú te vuelves y te quedas aquí, tienes aquí un amor, tienes aquí, o sea, esta es tu vida, ¿no? Bueno, pues como sabéis, Javier, que ya ha publicado a un montón de escritores, uno de los últimos libros maravillosos que publicó es El Lucidario de David Vela, si no podéis ver lo que es increíble, publicó muchas cosas de grandes escritores de aquí. Bueno, pues Javier se murió, tuvo cáncer de colon, él creyó que lo iba a superar, era increíble cómo te decía, cómo cumplía, digamos, los protocolos, pero al final te dabas cuenta cómo realmente se sentía como derrotado. Él perdió, creo, objetivamente, por lo que fuera, porque a veces pasa eso, como le pasó también, por ejemplo, a Vicente Almazán, el fotógrafo, perdió un poco, por decirlo así, ante lo inevitable, lo ineludible ya es, perdió como ¿cómo se diría?, la convicción en la ciencia, ¿no? Bueno, pues se murió, se murió hace poco, antes de su fallecimiento, él había hecho una cosa muy bonita, él vivía en Siétamo y decidió hacerse una casa en Acumuer. Y bueno, pues os voy a leer un texto que yo le he dedicado, yo lo quería mucho, no sé, pues otro hermano que te nace en una familia, en este caso muy lejana, bueno, no tan lejana, porque a mí me han bautizado por poderes en Montevideo. O sea que, bueno, y entonces yo he imaginado, sabéis que Javier, bueno, pues sus cenizas se han arrojado allí en Acumuer, un pueblo que sabéis que está al lado de la Res, en fin, que os voy a contar a vosotros de Acumuer. Entonces yo le he dedicado un texto que es un poco mi homenaje de cariño, pero que sé que en el fondo creo que mucha gente se sentirá identificado, porque yo creo que es una persona que ha dejado una huella. La palabra indeleble, que está un poco gastada, en su caso es absolutamente justa. Te lo tengo. Bueno, lo voy a leer porque me lo ha dicho ella, porque ha tenido alguien que se lo ha archivado, creo que José Domingo Dueñas, pero si no, no lo haría, ¿vale? Pero bueno, lo voy a leer, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, ya terminamos. Tenéis que pensar que yo asumo, el poeta asume la voz de Javier, ¿eh? Y dice así: aquí me quedo, en la apacible umbría del manzano, del peral y el cerezo, entre los pájaros que van y vienen a bailar con el sol y con las nubes, hecho ceniza, tierra, limo o polvo que se eleva al atardecer hacia las cumbres. No es, claro que no, la vida que ansiaba, todo lo que mi imaginación concibió para conquistar con colores la vejez. No es esto. Habría querido vivir del aire, a pleno pulmón, escalar las montañas y esos cortados que invitan al vuelo,
habría querido despertar aquí, en silencio, bajo el laberinto de estrellas, abrazado a mi amada, o la quimera de la obra maestra, en esta casa, hecha piedra a piedra, con el único pegamento del deseo. Deseo de amor, de primavera, de música, deseo de paz junto a la ventana, deseo de transformarme en nueva luz. Si alguna vez regresáis a este vergel, sabed que aquí me quedo, en la urna de la memoria y bajo los rosales. Siempre habrá para vosotros un lugar para que me dejéis vuestras cartas, los libros que habéis soñado para mí, el mejor vino, un poema, un dibujo, todo eso que cobija el pensamiento. Y siempre encontraréis mi mensaje donde quiero recordar la alegría, lo bueno que me ofreció la vida, las lágrimas, las sonrisas, los besos, el violín y la viola de las noches. Todo lo inolvidable que me llevo a mi refugio de tiniebla y sueño, que está aquí y más allá de las montañas. Aquí me quedo, a Cumuer, para siempre. Gracias. Y sobre todo que haya ciencia, que haya esperanza, que haya literatura, que haya creación y que haya mucho cariño y amistad. Buenas noches. Gracias.